Y a partir de fines de los 90 y fundamentalmente cuando se da el periodo bancario, hay una estampida migratoria, ya no solamente hacia Estados Unidos, sino a España, en ahorrar, privándose de muchas comodidades y enviar las remesas de Europa a Estados Unidos, al Ecuador, si hubiese caído la dolarización. Porque de cara a 2025, los ecuatorianos en el exterior y ustedes en territorio volvemos todos a las urnas. Quisiéramos conocer desde su pericia y experiencia como jurista, de qué forma en el futuro deberá darse prioridad bajo técnica legislativa y políticas de Estado para recuperar la seguridad en el país sin dejar de lado el tema de la reinserción social de los reos y el respeto a los derechos humanos. Se considera adecuada la adaptación de las preguntas propuestas por el Poder Ejecutivo en la consulta popular. Es algo imperioso, la verdad, la lucha contra el cambio climático. Y respecto a esto, existe el objetivo 13 de la acción contra el clima de los ODS. ¿Cómo valoras las políticas que se llevan a cabo para conseguir este objetivo de la Agenda 2030? Los cambios van a venir de ustedes, jóvenes, de los movimientos sociales, del auténtico pueblo que siente, que no habla de la pobreza, sino que vive la pobreza, que siente la necesidad, la angustia, pero a la vez tiene la esperanza de que se va a cambiar. Bienvenidos a Desde la Periferia Podcast, un lugar dedicado a toda la comunidad ecuatoriana, donde hablaremos de nuestra cultura, nuestra gastronomía, la política, la economía, filosofía y muchos temas sociales que preocupan al país. Todo ello con un punto de vista propio. Buenos días y buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en otro capítulo más desde la Periferia Podcast. En esta ocasión tenemos a Yacu Pérez con nosotros. Él es político y abogado ecuatoriano. Fue presidente de la Confederación de Pueblos de Naciones Quichua de 2013 a 2019. Fue prefecto provincial de la Azuay del 14 de mayo del 2019 a octubre del 2020. También fue candidato presidencial en 2023. Buenas tardes, Yacu Pérez. Un honor poder dialogar con ustedes. Un fuerte abrazo a toda la audiencia que nos escucharán en Europa, particularmente en España y en cualquier rinconcito del planeta que estén. Así es, estamos muy agradecidas con la presencia del doctor Yacu Pérez Desde la Periferia Podcast. Como hemos indicado más de una oportunidad, este es un espacio para la comunidad ecuatoriana, no solo en el exterior, sino también dentro del Ecuador. Estas entrevistas que nosotros realizamos es una ventana para la comunidad migrante respecto a los temas de actualidad en el país, y en esta ocasión tenemos un invitado de oro que, aparte de ser penalista, experto, protección del medio ambiente y un abogado de gran trayectoria y político, es que nos puede dar un panorama muy amplio de la situación actual en el país y un enfoque diferente. Y nuevamente, muchas gracias, doctor Pérez, por estar con nosotros. Gracias, querida Elizabeth. Ahórrese del doctor y tratémonos como por los nombres, John y Elizabeth. Bueno, este nuestro proyecto que hemos iniciado, el podcast, va dirigido sobre todo para la gente que vive en el exterior. Sin embargo, pues siempre estamos conectados con lo que es Ecuador en sí. Y nosotros, tanto Elizabeth como yo, somos ya de otra generación de migrantes que han salido de Ecuador. Y hemos visto desde cerca el abandono e injusticia ante las comunidades vulnerables. Queremos preguntarte al respecto, ¿cómo ves tú la situación de las nuevas generaciones que se van formando en el exterior? Sin duda presionado por la pobreza, por la indigencia, por la falta de oportunidades en el Ecuador. La migración se inició a fines de los años 60 en el siglo pasado y los 70 inicialmente e irónicamente a Venezuela, cuando era en ese tiempo Venezuela, Venezuela. Con el boom petrolero iban los ecuatorianos a Venezuela. Y luego a fines de los 70, 80, empezó la migración hacia Norteamérica, Nueva York, Chicago, New Jersey, entre otros. Y a partir de fines de los 90 y fundamentalmente cuando se da el periodo bancario, hay una estampida migratoria, ya no solamente hacia Estados Unidos, sino a España. Entonces, en el 2000 es una diáspora gigante, solamente comparada a los actuales tiempos, porque
Estoy haciendo una retrospectiva rápida, ya llegamos al 2024. Eso es la realidad y fruto de esa tragedia que es la migración, en donde nuestros hermanos ecuatorianos han tenido que afrontar momentos dramáticos de ser detenidos, aprisionados, de morir ahogados en el río Bravo entre México y Estados Unidos, de morir en el desierto de Arizona, o quizás detenidos en España, en Italia, Inglaterra, en Alemania, y dejan acá hipotecando sus terrenos, su familia abandonada, sus hijos en la orfandad, y luego vienen los rompimientos de los lazos familiares. O sea, todo un golpe en lo psicológico, en lo social, en lo antropológico, en lo sociológico gigante. Y el resultado de esa tragedia son ustedes, los jóvenes, los niños que nacieron en Madrid, en Murcia, en Zaragoza, en Barcelona, y que como solemos decir, después de la noche más oscura, aparece el amanecer. Y ese amanecer son ustedes, los jóvenes, al que les tengo mucha fe, mucha esperanza. Creo que los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas, los campesinos, los de a pie, los pobres, no somos una amenaza, somos una promesa. Y ustedes, jóvenes, son la esperanza del mundo, no solamente del Ecuador. Son unas palabras bastante alentadoras. La verdad es que respecto al tema de migración, estamos destinados a repetir esta historia una y otra vez. En mi caso, yo nací en Caracas, Venezuela. Mis padres fueron parte del mundo de la comunidad ecuatoriana que hizo vida en Venezuela. Actualmente, mi circunscripción es Latinoamérica, África y el Caribe. Y gran parte de la comunidad migrante es de la costa, más todo de Manta y de Chimborazo. Y actualmente pasamos muchos temas fuertes como comunidad ecuatoriana respecto a documentación, abandono por las autoridades e inclusive indolencia actual con temas de alta vulnerabilidad de la comunidad ecuatoriana en Venezuela, en Perú, en Colombia, y ahora la situación de la migración irregular a los Estados Unidos. Todos los días vemos noticias de niños, jóvenes ecuatorianos, familias completas que atraviesan el Darién, inclusive se someten a la trata de personas y a situaciones inhumanas por querer salir del Ecuador. Estamos ahora ante un tema que da mucho de qué hablar sobre nuestras libertades y defensas como migrantes en el exterior. Quisiera más preguntarle, doctor Pérez, Yacu, ¿cómo considera usted, por qué se ha dado este abandono por el Estado ecuatoriano a sus migrantes en el exterior? Porque se ve de una manera bastante predecible de que no hay un cambio y tampoco hay una iniciativa. Y entendemos, los ecuatorianos en el exterior, la situación actual en el país, pero es que aportamos aproximadamente el 3,4 del PIB ecuatoriano únicamente con remesas. Entonces, son datos estadísticos alarmantes. En efecto, lo que dices tú, Elizabeth, es una verdad inobjetable. Si no sería por el esfuerzo que hacen ustedes en trabajar, en sacrificarse, en esforzar, en ahorrar, privándose de muchas comodidades y enviar las remesas de Europa, de Estados Unidos al Ecuador, si hubiese caído la dolarización. El año 2023, así como rompió récords en materia de emergencia climática, ojalá podamos hablar de ese tema, y a propósito de eso, estoy Sí. por publicar mi 9º libro, que se llama Emergencia Climática y Ecología de la Esperanza, que vamos a hacer la presentación en 3 universidades norteamericanas, en Minnesota, y en la Universidad de Pensilvania. Ojalá podamos hacer también, hay la posibilidad de hacerlo en Sevilla y en alguna parte de España, veremos. Pero paradójicamente o irónicamente, el 2023 es el año en donde llegaron las remesas ecuatorianas a más de 4.500 millones de dólares. Pues es increíble el aporte que dan ustedes hacia acá. Y cuando vienen las remesas al Ecuador, los abogados tenemos más clientes para hacer escrituras públicas, para transferencias de dominio, de vehículos, de inmuebles, de casas, hasta un divorcio. Los arquitectos para construir sus casas, los economistas para planificar los negocios, los contadores para revisar la contabilidad de ellos, los taxistas para hacer las carreras de las personas, los maestros de construcción para construir sus viviendas, y todo se dinamiza la economía. Y a cambio de eso, el Ecuador, ¿qué les ofrece a los migrantes? Nada, absolutamente nada. Y eso es una tristeza, un dolor, una impotencia que no es condescendiente de los gobiernos históricamente.
Y por eso mismo es que estamos en una situación trágica, porque la historia en el Ecuador se repite, como que se reedita del colonialismo al neocolonialismo. Los gobiernos han sido los mismos de siempre. O sea, la oligarquía ecuatoriana están turnándose en el poder. Llámese de izquierda o de derecha, ambos son extractivistas, ambos son autoritarios. Y también la corrupción que está rodeando a nivel de las altas esferas. Entonces, solo en corrupción en el Ecuador se va más de 7.600 millones de dólares. Hoy, que el presidente dice que el éxito hay que reconocer, sacó a las Fuerzas Armadas, ha controlado el crimen organizado, sí, pero no está atacando la raíz del crimen, que es educación, salud. No ha creado una sola universidad, más bien está reduciendo el presupuesto de las universidades. No hay fuentes de trabajo. Conozco médicos que están en la casa. Conozco ingenieros, arquitectos que son taxistas aquí en el Ecuador. Es la desesperación de no tener fuentes de trabajo. Y ese es el mejor caldo de cultivo para que el crimen organizado recluten a niños al narcotráfico. Entonces, de nada va a servir que tengamos unas Fuerzas Armadas que además no pueden estar todo el tiempo en las calles. Pero seguir los malos ejemplos del Plan Colombia, donde se invirtieron o se gastaron 40.000 millones de dólares y no sirvió para nada, con 9 bases militares en Colombia, no sirvió para nada. No sirvió de nada. El presidente Fox en el año 2000 sacó a los militares de los cuarteles. En el 2007, el presidente Felipe Calderón, de la misma manera, dijo que ahora sí vamos a combatir. En México ha incrementado el 300% en una ola de violencia. Norteamérica, que hoy dice que viene a ayudarnos a los ecuatorianos y va a ser el país protector. Será el colonialismo, una nueva nación protectora. En 1971, con el presidente Richard Nixon, declaró la guerra al narcotráfico. Destinó $1 trillón, $1 trillón, o sea, 1.000 de millones de dólares, o 1.000 de billones de dólares. Y hoy 54 millones de los 320 millones de norteamericanos son consumidores, son adictos a la droga zombie, que le llaman al fentanilo. Y en Norteamérica no tenemos centros o establecimientos de salud que les permita tener medicamentos. La gente se muere literalmente en Norteamérica. Esa es la tragedia que vive. Entonces, el narcotráfico no se va a solucionar solamente con balas, con militares, con pistolas, con fusiles, con metralletas. Está bien hacer un acto de disuasivo, pero mientras no haya inversión social, mientras no abran escuelas, colegios, mientras no haya más universidades y no se les permite el libre ingreso a las universidades y no se dinamice la economía, mientras no haya apoyo al agricultor, mientras no haya apoyo al campesino, al indígena, mientras no se combata la corrupción, porque el chorro de plata se llevan asambleístas, jueces, fiscales, ministros, viceministros, subsecretarios, gerentes de empresas, gerentes de clubes deportivos, empresarios. Mientras no se combata la corrupción por ese lado, no va a pasar nada en el país. Por eso digo que es esta nueva generación de ustedes. A ustedes nadie les va a venir a salvar. Ustedes tienen que organizar. Los jóvenes, pues nosotros estaremos unos cuantos años más, pero los que se quedan ustedes. Y por eso el reto de ustedes, los jóvenes, es entrar en la política. Entren en la política. Entrar en la política es correr el riesgo de equivocarse, pero no entrar en la política es ya una equivocación, porque permitimos que los peores nos vengan a gobernar. Gente incompetente, que esté contaminado de la corrupción, que no tenga una autoridad, una solvencia ética, moral, nos va a llevar al despeñadero. Así es que, jóvenes que nos escuchan, anímense, entren a la política. Aceptamos el reto que nos propone. Si es verdad, necesitamos las nuevas generaciones ser actores políticos que actuemos con mayor eficacia. Necesitamos que el país sea controlado, que la corrupción se acabe, porque como tú dices, necesitamos que gran parte de los presupuestos del Estado vayan destinados a crear empleo, a educación, para formar una sociedad que se pueda mantener sola, que no necesite, que no los jóvenes tengan que verse abocados a ir al crimen organizado y demás. No, necesitamos crear eso, una estructura económica que pueda sostener la sociedad. Y para poder obtener esos objetivos, lo que necesitamos es controlar los presupuestos del Estado
para que no haya desvío de fondos por culpa de la corrupción. Y eso es lo que nosotros como los jóvenes necesitamos entender para poder sacar adelante el país. Así que respecto a esa, a esa actividad que nosotros los jóvenes tenemos que llevar a cabo, que tenemos que convertirnos en actores políticos, queremos preguntarte, tú como penalista, se avecina ahora la consulta popular. Entonces, ¿se considera adecuada la adaptación de las preguntas propuestas por el Poder Ejecutivo en la consulta popular? Yo, por principio, soy partidario de las consultas populares. Qué mejor que el pueblo legisle, qué mejor que el pueblo cogobierne. Pero hay que escoger los momentos. Y este rato no es el momento para una consulta popular. Además, con las preguntas que se ha planteado, se podría perfectamente eso hacerlo a través del legislativo, a través de la Asamblea Nacional. Acuérdense lo que voy a decir. La consulta popular no va a cambiar nada en el país. Absolutamente nada. Va a ser un dispendio de los 64 millones de dólares que va a costar realizar la consulta popular. La consulta popular es solamente para hacer que el presidente Noboa diga, yo prometí la consulta, aquí tiene la consulta. Creo que eso no es lo correcto. Si él prometió, él podría decir, ecuatorianos, la realidad ha cambiado, no hay dinero en los hospitales, no hay dinero en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no hay dinero para las escuelas, para el riego, para las comunidades, para la agricultura, para la ganadería, no hay dinero. Eso vamos a destinar. Pero no lo hace exactamente lo contrario. El presidente Noboa ofreció bajar el IVA. Ahora va a subir desde el 1 de abril del 12 al 15%. Hace exactamente lo contrario. Dijo que era ecologista, que iba a apoyar que el Yasuní quede bajo tierra. Ahora dice que no, hay que explotar el Yasuní. Y la minería se ha convertido en las heces del demonio. Donde hay minería hay contaminación, donde hay minería hay corrupción, donde hay minería hay despojo, donde hay minería hay acumulación por desposesión, donde hay minería hay enfermedades cancerígenas hacia los niños. Recordemos lo que pasó con el Cerro Rico de Potosí, que se convirtió en el pueblo pobre de Bolivia, en el pueblo más pobre de Bolivia. Recordemos en Ouro Petra, en el Brasil, en Minas Gerais. Recordemos lo que pasa en Guanajuato, Oaxaca, en México. Recordemos lo que pasa en el Arco Minero en Venezuela, lo que está pasando en Portobelo, en Sarum, en el Ecuador, que la ciudad está hundiéndose. Recordemos lo que pasó en Arizona, en Utah, en Montana, en California, en Norteamérica. Hay 10.000 minas abandonadas en el Canadá por falta de dinero para remediación ambiental. La minería no es la solución. Se nos vendió una falsa idea en 1971 cuando se sacó el primer barril de petróleo que llevaron desde Chuchufindi hacia Esmeraldas y de ahí a Quito. Y con el barril de petróleo iba a sacar al Ecuador de la pobreza. En 1971, ¿sabe cuál era la deuda externa del Ecuador? Era de 280 millones de dólares. 280 millones de dólares. Hoy la deuda externa es cerca de 50.000 millones de dólares. O sea, el petróleo sirvió, pero sirvió para el bolsillo de la corrupción. Esto va a pasar con la minería. Recordemos lo que decía Fujimori, el genocida que hoy está en la cárcel. Decía, con esta barra de lingote vamos a sacar al Perú de la pobreza, que vamos a hacer minería responsable, minería sustentable. En el departamento de Cajamarca, que en ese tiempo era el cuarto, ubicado en el cuarto lugar como el departamento más pobre. Con la minería llegó a ser el segundo departamento más pobre. Y se desecaron 30 lagunas. 30, no 3, 30 lagunas. La ciudad de La Oroya es la quinta ciudad más contaminada del planeta. No quisiéramos de lo que pasa en la República del Congo, niños explotados. No quisiéramos que nos convierta como en Zambia, que es uno de los donde hay mucha explotación minera, pero es la nación más pobre del planeta. Eso es lo que no queremos. Por eso es importante ser irreverentes con el poder, con el gobierno. Esto les invitamos a que abramos los ojos. Hay que mirar no el árbol, el bosque. Hay que pensar en las generaciones venideras. Hay que luchar con los gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero producidos por el extractivismo minero y petrolero y que llevan a la postre al calentamiento global y nos lleva a la emergencia climática. Y con la emergencia climática y el calentamiento global, las ciudades como Nueva York, como Miami, como Tokio, como Guayaquil, como las ciudades costeras del mundo, van a terminar inundadas, hundidas en el mar, porque los casquetes polares van a derretirse y el mar va a incrementar. Y estamos viendo que en la ciudad de Litón,
en Columbia Británica, en el Canadá, se disparó la temperatura en el año 20, en junio del 2023 a cerca de 50 grados Celsius, un infierno. Parece que el capitalismo nos vendió al diablo, hace un calor del infierno. Yacu, con visión al actual periodo presidencial, que entendemos que Daniel Noboa está en transición, porque de cara a 2025 los ecuatorianos en el exterior y ustedes en territorio volvemos todos a las urnas. Quisiéramos conocer desde su pericia y experiencia como jurista, de qué forma en el futuro deberá darse prioridad bajo técnica legislativa y políticas de Estado para recuperar la seguridad del país sin dejar de lado el tema de la reinserción social de los reos y el respeto a los derechos humanos. Esta pregunta va no solo en sentido del tema de la consulta popular, sino que hemos visto una corriente en Latinoamérica en donde se deja de lado un poco las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomando en consideración otros parámetros que van un poco en contra de esta rama del derecho en la que nos centramos o nos adecuamos en destinar a la reinserción social de los reos. En efecto, solo me olvidaba hace rato de, además de las consecuencias de la minería, del extractivismo, también es la criminalización. Este día 14 tengo que pasar una audiencia penal, audiencia de juicio en la provincia de Bolívar, en el cantón, en la capital, en Guaranda. A 6 hermanos defensores del agua les pretenden mandar a la cárcel por el delito de asociación ilícita a una multinacional, Curi Mining, en el proyecto Curipamba, en Bolívar. Igual el día 19 de marzo, a 3 días del Día Mundial del Agua, intentan mandarle a la cárcel a un sacerdote de mi parroquia o de cercana a mi parroquia, Victoria del Portete, por defender el agua. Y así como estas, muchas. Pero las batallas jurídicas las hemos ganado. En Quimsacocha ganamos, en Río Blanco ganamos, en Sinangoya, Cofanes, en Amazonía ganamos. La semana pasada ganamos un juicio histórico en contra de el poliducto Pascuales y OCP y el SOTE en la Amazonía ecuatoriana, que afecta a las provincias de Orellana, Napo y Pastaza. Estas luchas estamos batallando jurídicamente y por eso es que nos han invitado también a darles una charla en las universidades norteamericanas para hablar de los derechos de la madre naturaleza en Colombia, en Ecuador, en América Latina. Y fruto de eso va relacionada a la pregunta: ¿quién defiende derechos humanos, defiende derechos de la naturaleza? Y justamente es triste lo que está pasando en algunas partes del mundo en donde, a pretexto del tema de la criminalidad, que hay que combatir la criminalidad, hay que combatir la inseguridad, hay que combatir la corrupción, pero hay que respetar también los derechos humanos, no los derechos humanos de los delincuentes, sino de las personas que inocentemente terminan siendo detenidas y además hay ejecuciones extrajudiciales. En el Ecuador ha habido un caso de eso. Y ahí hay lecciones que se ha aprendido por la Comisión de la Verdad en Argentina, en el Ecuador, en Guatemala, en el Perú, y por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hay que tenerlo presente aquello. Yo creo que es importante mano firme contra la delincuencia, contra el crimen organizado. Pero dentro de eso, reitero, mano firme también con las oligarquías que a ellos no les toca. O sea, se les sigue un proceso penal contra los que hacen comercio contra los peces pequeños, pero los peces grandes no. Mire que Fito está fuera del país. El otro, el Pico, también está fuera del país. Hay el otro que está de corrupción en Argentina. Se me escapa el nombre, pero no le pueden deportar desde la Argentina hasta el Ecuador. Entonces debería ser la investigación y todo, la justicia no debe ser selectiva, debe ser absolutamente para todos. No puede repetirse lo que se dice, que la justicia es como el alacrán, que solo pica a los de a pie. La justicia tiene que ser para todos, para el chico y grande. La justicia no puede ser solamente para el de poncho. Vale. Es importante, sin seguridad jurídica, sin seguridad hídrica, sin seguridad ecológica, no vamos a ningún lado. Por eso es importante, a tiempo estamos de nunca hay que perder esperanza, la fe, nunca. Siempre sabemos que después de estos momentos tan oscuros, después de esa larga noche, vendrá el amanecer, vendrá el nuevo día. Por eso es importante, así como la ciencia está poniendo los ojos en el conocimiento, en la sabiduría de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, creo que por ahí está el camino. Así es que habrá tiempo para, ojalá más adelante, hablar un poco más del tema de la ecología de la esperanza, de todo lo que se nos viene próximamente con la crisis climática, fruto de la crisis civilizatoria, porque nos encontramos en la era del antropoceno, donde se da la sexta extinción masiva de las especies. Y cuando se aniquila, desaparece una especie, un virus, un hongo,
una bacteria, un microorganismo nos repercute a todos. Por eso decía el Papa Francisco en Laudato Si, que el grito de la tierra es el grito de los pobres. Lo que los pobres están clamando: justicia climática, justicia ecológica, justicia con los países del norte que están contaminando a costa del extractivismo en los países del sur, tiene que darse. Caso contrario, nos aniquilaremos todos, absolutamente todos. Decía Juan Pablo II, no hay esperanza para los pobres ni para nadie, ni siquiera para los ricos, mientras no los atendamos a los más pobres, porque son ellos los que más van a ser perjudicados. Pero si aniquilamos el planeta, más que el planeta, la vida en el planeta, nos aniquilamos todos. Eso nadie se salvaría. A tiempo estamos. Sí, es Bien. necesario, es algo imperioso, la verdad, la lucha contra el cambio climático. Y respecto a esto, existe el objetivo 13 de la acción contra el clima de los ODS. ¿Cómo valoras las políticas que se llevan a cabo para conseguir este objetivo de la Agenda 2030? Las declaraciones de los ODS y de todo lo que se declara en las cumbres, en las COP, son menos que una declaración de amor. Son supremas falacias. El cambio no viene desde arriba. Arriba está el problema. La solución va a venir desde abajo. Arriba en las convenciones mundiales son bla, bla, bla. Los cambios van a venir de ustedes, jóvenes, de los movimientos sociales, del auténtico pueblo que siente, que no habla de la pobreza, sino que vive la pobreza, que siente la necesidad, la angustia, pero a la vez tiene la esperanza de que se va a cambiar. Quiero dejarles un mensaje a la comunidad ecuatoriana que está en España, en Italia, en Inglaterra, en muchas partes, a que no pierda la fe, a que siempre vuelva su mirada a sus territorios, a este país que es maravilloso. Vivimos en el centro, en la mitad del mundo, por eso el Ecuador hace honor a la línea equinoccial, porque en el Ecuador sus tierras son fértiles, tenemos agua, tenemos bosques, tenemos la mayor biodiversidad del planeta por metro cuadrado. Tenemos el Yasuní, tenemos Quimsacocha, tenemos el Cajas, tenemos Chimborazo, tenemos el Gran o el Manso Guayas. Tenemos gente tan emprendedora, honesta, trabajadora como ustedes que están haciendo patria en otros países, pero que algún rato van a venir acá al Ecuador para venir a descansar y contagiarnos de esa alegría, de esa irreverencia, de ese cariño hacia la naturaleza, hacia los ríos, hacia el agua, hacia las estrellas, hacia los animalitos, hacia las avecitas, hacia lo que nos rodea, porque ellos no son menos que nosotros. Hay que cambiar el chip de que los hombres somos para dominar a la naturaleza. Hay que cambiar esa idea de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, de Descartes, del binarismo, de Emmanuel Kant, que decía la naturaleza guarda secretos y si es necesario hay que torturar para extraer los secretos. No, a la naturaleza hay que amarles, hay que criar como ella nos crió. Y ese mensaje desde el centro del mundo del Ecuador tiene que ser planetario. Vivir en comunidad, interdependientes con los fratres, con los hermanos, desde la piel de un animalito, una avecita, y dependientes de la madre naturaleza, de la Pachamamita, de la que venimos y a la que volveremos. Así es que un fuerte abrazo a los jóvenes, a los migrantes, que ustedes siempre serán un referente, serán la luz que prenda en esa penumbre que atravesamos. Y reitero, no perdamos la esperanza, sigamos soñando, les invito a soñar, a tener utopías, a tener ilusiones aunque sea, pero utopías. Como decía el mayo del 68, el mayo francés, seamos realistas, pidamos imposibles, cambiemos el país. Si cambiamos el país, Muchas gracias, Yacu, por acompañarnos y bueno, siempre tendrás un espacio con nosotros en Desde la Periferia Podcast. Te invitamos a toda la comunidad a seguir construyendo país en el exterior y a estar muy atentos a lo que sucede en el Ecuador. Sí, muchas gracias, Yacu. Hasta la próxima. Chao, John Paul. Chao. Un fuerte abrazo. Un abrazo a ustedes. Gracias por escucharnos. Esto es Desde la Periferia Podcast y mi nombre es John Paul.